Hola, buenos días. No tengo micrófono, digo, micrófono, cámara. Por eso no me van a ver hoy, pero pues aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Ah, creo que sí. Estoy escuchando. Bueno, si me escuchan, hay que escribir en el chat, por favor, su nombre completo para el registro de la asistencia. Ok, voy a esperar un minuto más para ver si alguien más se va a conectar y ya iniciamos. Les decía al inicio que no tengo cámara, que por eso no me van a ver hoy. Pero ya la próxima sesión sí me la traigo. Se me olvidó. Ok, y también de la hora, con respecto a la hora, les comentaba ayer en lo que les escribí de la publicación en Classroom, que ahorita a las 9 tengo una práctica con el tercero A. Entonces tengo que estar en el taller con ellos porque van a estar ahí manipulando pues algunas máquinas y pues tengo que estar ahí. Y ahorita se me está cruzando el horario, por eso lo cité a esta hora, ¿eh? Pero ya eh, Maestro, seguimos con el horario normal. Sí, dígame. pero creo que está mejor así porque muchos compañeros, bueno, algunos como yo soy de Tecomán y ahorita a las 9 yo me voy y su clase entonces la tomaré como quien dice, pues en el camino ¿Pero a dónde se va o qué? al Coqui, porque tenemos clases ahorita a las, bueno, comienza a las 11 pero para no irme tan apurado o algo me voy a las 9. Ah, sí, nada más que ahí la cuestión, o sea, ahorita me estoy saliendo del horario, porque el horario que me indicaron es a las 9, pues. Ajá. Sí. Y es por eso, sí. Como se nos indicó a nosotros, pues ese horario, pues hay que respetarlo en la medida de lo posible. O sea, ya saben, siempre tenemos como esa holgura entre 9, 9:30, los estoy citando, a más tardar a las 10. Ajá. Tratando de alinearme pues a las indicaciones. Sí. O sea, yo no puedo, a lo que me refiero es que yo por mi propia voluntad cambiar el horario de todo el semestre. O sea, ocasiones como esta extraordinarias y también porque ellos mismos me están asignando esas prácticas, pues sí, como que, ok, pues ¿qué hago? Pues lo recorro un poquito antes. Pero sí, es eso. Bueno, entonces voy a empezar. Sí, traen ahí un desbarajuste con los horarios, presencial y virtual, porque ya se están cruzando, es eso. Ok, entonces voy a iniciar ya. Compartir. Si están viendo el documento, es un documento PDF. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí. Ok, perfecto. Entonces,
Sí, son las respuestas o la solución que corresponde a la semana pasada, el ejercicio de la semana pasada que tiene que ver con fuerzas, con cinética del movimiento en coordenadas rectangulares. Lo que yo les recomiendo, como siempre, les digo, es hacer un formulario antes, que recupere un poco de teoría, si es necesario para entender el formulario, y pues las ecuaciones básicas, las fórmulas básicas que van a emplear. En esta ocasión, como ya les había dicho en la sesión anterior, esto de la cinética pues nada más involucra otras 3 ecuaciones más si es que estamos trabajando en 3 dimensiones, o 2 ecuaciones más si es que estamos trabajando en el plano o bidimensionalmente. 2 ecuaciones de fuerza. Todo lo demás de la cinemática, que tiene que ver con aceleración, velocidad, distancia, eso pervive, o sea, todavía lo vamos a necesitar. Lo que estamos agregando son 2 ecuaciones más, en este caso porque es bidimensional, de fuerza. Y esas ecuaciones son estas, las que vemos acá en la parte superior. La primera de ellas dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X o en X es igual a la masa del objeto por su aceleración en X. Y la segunda tiene que ver con el eje de las Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Y ya sería todo. Agregar esas 2 ecuaciones. Acá se mencionan casos especiales donde se considera la fricción. Lo de la fuerza de fricción pues es muy sencillo. Dice que la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento y va a ser igual al producto de un coeficiente de fricción que nos van a dar o tenemos que conocer, que está en función de las superficies que están en contacto. Puede ser fricción, el coeficiente de fricción estático o cinemático. El cinemático, que es el K, mu subíndice K, es el que se presenta cuando ya las superficies o los cuerpos se están moviendo, ya existe movimiento. Y el coeficiente de fricción estático es cuando apenas se inicia el movimiento. O sea, en cuanto se mueve, ahí ya deja de ser estático y empieza a ser cinemático cuando ya hay movimiento. Pero en cuanto existe el movimiento, ahí, hasta ahí llega el estático. Son 2 valores distintos. Evidentemente, el cinemático es más pequeño que el estático. Pero les digo, la fricción es este producto, ya sea el coeficiente de fricción estático o el cinemático por la fuerza normal. ¿Sí? Ok. Eso es para considerar fricción. Para considerar resortes, que no venía ningún ejemplo, pues hay que considerar la rigidez del resorte, que es la K. Cada resorte va a tener una rigidez distinta. Y por lo que se alarga ese resorte o por lo que se comprime. Esta S es esa, la deformación del resorte, lo que se alarga o lo que se comprime. Evidentemente medida a partir de la longitud original o inicial del resorte. Y así se calcularía Fs de spring, de resorte spring. Ok. Luego también lo del movimiento dependiente, que tienen que ver muchas veces las poleas. Si tú mueves una polea hacia abajo, cómo se desplaza el otro juego de poleas que está en función de esa. Ahí tiene que ver el movimiento dependiente. Y la cinemática, las ecuaciones de siempre. Si la aceleración está en función del tiempo o de la velocidad, depende. Aquí nos indica que la derivada de la velocidad es igual a, derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la aceleración. Si lo quieres ver, la aceleración con respecto a la posición, pues corresponderá a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y las básicas, ¿no? Velocidad es igual a la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. Y ya esta es una combinación. Dice si la aceleración es una función del desplazamiento. Acá está. Y ya, esto es si la aceleración o la velocidad no son constantes. Si sí son constantes, si nos garantiza en el enunciado que es constante, pues ya empleamos estas 3 ecuaciones. Solamente si hay aceleración constante. Bueno, con eso en mente del formulario, venía el primer ejemplo. Déjenme ver cuál era el primer ejemplo. Que aquí ya hice el diagrama, pero no puse la figura. Déjenme abrirlo.
cinética. Acá está. Ok, ahí están viendo los ejemplos. Es un PDF también. ¿Sí? ¿Sí los pueden ver? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, sí se ven. Perfecto, gracias. Entonces, estos son los ejemplos que tenían que resolver. El primero dice que el hombre empuja el embalaje o esta caja, pues, que tiene ahí cosas adentro, no sé. El embalaje de 60 libras con una fuerza F y en esta inclinación, ¿verdad? A 30 grados con respecto de la horizontal. La dirección de la fuerza siempre es hacia abajo a 30 grados de la horizontal, como se muestra. Y su magnitud se incrementa. O sea, lo empuja cada vez más fuerte hasta que el embalaje comienza a deslizarse, comienza a moverse, a desplazarse en la superficie. Determina su aceleración inicial. Si el coeficiente de fricción estático es de 0.6, mu s de estático, y el de fricción cinética es de 0.3, 0.6 y 0.3. Ok, esa era la figura. Y acá ya está. Hice yo aquí el diagrama de cuerpo libre. O sea, ya borro al monito, ya no pongo al señor, ya no pongo el embalaje así con sus tablitas, ya nada más pongo el cuerpo rígido representado como este rectángulo. Y aquí está la fuerza que está infundiendo ese señor o la fuerza que está ejerciendo ese señor justamente en la esquina, esta superior. Y sus componentes, ¿verdad? De Fx va a la derecha, Fy hacia abajo. Y luego el peso de la caja nos lo dan en libras, es sistema inglés. Y aquí el peso de un cuerpo pues siempre va a estar en su centroide. El centroide pues va a estar justamente en el centro o donde se cruzan los ejes de simetría. Entonces es fácil ubicarlo aquí justamente. Va a existir una fuerza de fricción. Ajá, inicialmente, o sea, antes de que inicie el movimiento, justamente poquito antes, vamos a considerar el mu s, el coeficiente de fricción estático, porque todavía no se está desplazando. Justamente en cuanto inicia el movimiento, ya ha iniciado el movimiento, consideramos ya el de fricción cinético, que es este. Ajá, entonces por eso tengo dos diagramas. Uno cuando no se está moviendo, que estoy considerando la fuerza de fricción como 0.6 por la fuerza normal, o sea, el coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Y el otro, el segundo caso, cuando ya existe movimiento, cuando ya se está desplazando. Y ahí considero el coeficiente de fricción cinético, el 0.3, cinemático, por la fuerza normal. Ok. Entonces, para el primer caso, si no se estuviera moviendo, ¿qué pasa? Planteo mi ecuación, sumatoria de fuerzas, la primera ecuación, sumatoria de fuerzas en X. Como no se está moviendo, tiene que estar en equilibrio, las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Por eso se plantean estas dos primeras. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, ¿qué tenemos en X? Tenemos la componente en X de la fuerza que está ejerciendo el señor. Acá está. La componente en X es el coseno de 30 por F. A la derecha. Aquí tenemos que indicar hacia dónde son las positivas, las fuerzas positivas. ¿Y qué otro componente tenemos en X? Pues la fuerza de fricción que se está oponiendo al movimiento. Si la caja tiende a deslizarse hacia la derecha, la fuerza de fricción se opone, le impide el desplazamiento. Entonces va hacia la izquierda. Ajá. Si la caja se estuviera moviendo hacia la izquierda, entonces la fuerza de fricción se opondría y tendría que estar indicada hacia la derecha. Siempre es contreras la fuerza de fricción. Ok, entonces aquí está. Y aquí ya lo sustituí, la fuerza de fricción es igual a 0.6 por la fuerza normal. No conozco F y no conozco la fuerza normal de esta ecuación de la primera. Luego, de la segunda ecuación que voy a plantear para el equilibrio, porque no se está moviendo todavía, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Pues la componente vertical de la fuerza del señor, que sería seno de 30 por F, y va hacia abajo, entonces es negativa. Y la fuerza normal siempre se desarrolla perpendicular a la superficie de apoyo.
y opuesta al peso de la caja, pues. O sea, si el peso es una fuerza que va hacia abajo, la fuerza normal lo restituye, va hacia arriba, va opuesta. Y 60, pues es el peso de la caja, precisamente. Va hacia abajo, negativo. Tenemos estas tres. Dice, resolviendo el sistema con las ecuaciones 1 y 2. Esta es la ecuación 1, la primera de X, y la segunda de Y, acá está. Sí, la fuerza de fricción. Ay, aquí me equivoqué. Era 0.6 Fn, ¿eh? Esta no era FF, era Fn. Es 0.6 por la fuerza normal. Aquí sí lo puse bien, pero acá ya no. Bueno, pues sí, porque si no voy a tener tres incógnitas, ¿no? No las voy a poder resolver. Nada más tengo dos. Tengo F y Fn, fuerza normal. Resolviendo este sistema con sumas y restas, aquí despeje F, o sea, que es la fuerza que está aplicando el señor, que es de 63.6 libras. Y ya me voy y sustituyo en la ecuación 2, que es esta, para obtener la magnitud de la fuerza normal, que fue de 91.8 libras. Ya tengo F, ya tengo Fn. En el caso estático, donde no se está moviendo la caja. Ya cuando existe movimiento, ¿qué está pasando? Pues voy a plantear la sumatoria de movimiento precisamente, que es la sumatoria de fuerzas en X, es igual a masa por aceleración en X. Esto ya es cinética. ¿Y qué fuerzas tengo en X para este nuevo diagrama? ¿Sí? Pues voy a tener igual la componente en X de la fuerza que está actuando acá, ya sabemos cuánto vale, menos la opuesta, menos la fuerza de fricción, ¿sí? Que es 0.3 por la fuerza normal. Aquí otra vez, este 0.3 cambió porque ahora ya existe movimiento, entonces tenemos otro coeficiente de fricción, el coeficiente de fricción cinético. Entonces ya de acá, la masa de la caja, como en libras, esas 60 libras es peso. Si nosotros queremos obtener masa y nos fijamos en nuestro formulario, acá yo lo puse, la masa en el sistema FPS o sistema inglés son slugs. Los slugs se obtienen, son unidades de masa, al dividir el peso entre la gravedad. La gravedad en sistema inglés. La gravedad en sistema inglés es 32.2 pies por segundo al cuadrado. Entonces, si me dan el peso, que es de 60 libras, yo lo divido entre 32.2 pies por segundo al cuadrado y obtengo slugs, que son unidades de masa. Por eso es esto, 60 entre 32.2, para obtener masa, que es lo que me pide esta ecuación. Y de acá, pues la única incógnita es la aceleración en X. ¿Por qué en X? Porque se está desplazando en X. Si se fijan en Y, no se está desplazando porque pues está aquí esa superficie vertical o el piso y no está cayendo. Si estuviera cayendo, bueno, ahí sí habría una aceleración en Y. Pero aquí nada más se desplaza en X. Ok, entonces de aquí ya despejo la aceleración en X. Y me dio 14.78 pies por segundo al cuadrado. Y es lo que me pedían. Decía su aceleración inicial. O sea, en cuanto empieza el movimiento. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda de esto? ¿De este primer ejemplo? ¿Algo? ¿No? Bueno. Entonces vamos a ver el segundo. Aquí está. El segundo del PowerPoint dice, determine la fuerza constante F que debe aplicarse a la cuerda. Ahí está cuerda en el extremo B. Para que el bloque A de 30 libras tenga una rapidez de 12 pies por segundo. Este es el bloque A. Está sujeto, bueno, aquí por un gancho a esta polea. Y tengo una rapidez de 12 pies por segundo cuando se ha desplazado 3 pies hacia arriba. O sea, esta cuerda la jalan hacia abajo, el bloque, por el juego de las poleas que tiene, pues va a subir 3 pies hacia arriba a partir del punto de reposo. O sea, la velocidad inicial es 0 cuando el tiempo es 0. Ignore el peso de las poleas y la cuerda. Entonces esto tiene que ver con... Acá está. Bueno, primero hice los diagramas de cada polea.
O sea, polea, les puse D, C y ya. Esa primera polea D, que es la que está hasta arriba, que es precisamente de donde vamos a obtener, de donde sale la cuerda que vamos a jalar con una fuerza F hacia abajo. Acá está. Entonces, para esa primera polea en D, nosotros sabemos que pues alrededor de una polea va a haber una cuerda o un cable o un elemento tipo así que trabaje a tensión. Entonces, ese cable o esa cuerda siempre va a transmitir la misma fuerza. Por eso, al lado de cada polea, aquí como fuerzas, siempre vas a tener la misma fuerza porque está pasando el mismo cable o la misma cuerda. Y mientras pase el mismo cable o la misma cuerda, pues vas a tener la misma fuerza. No puede haber fuerzas diferentes en un mismo cable, ¿no? Eso se entiende así. Entonces, por eso, si jalas con una fuerza F la cuerda de este lado, del otro lado también debe haber una fuerza F, porque es el mismo cable que está pasando alrededor de la polea o la misma cuerda. Esto es para la polea D. Para la polea C, que está aquí, fíjense, esta se conecta. Esta misma cuerda que pasa desde D a C es la misma. Entonces tiene la misma fuerza, pero en sentido opuesto, ¿verdad? Depende de dónde lo veas, de la polea D o de la polea C. De la polea D jala a C y de la polea C también es jalada. Por eso van hacia afuera las fuerzas. Aquí es tensión y aquí también es tensión, pero vista desde D o vista desde C. No está cambiando el sentido, pues es la misma fuerza de tensión, la estás jalando, se está jalando esa cuerda. Entonces, si aquí tenemos esta cuerda del lado izquierdo, que sigue siendo esta misma cuerda, pues sigue teniendo la misma fuerza, sigue siendo F. Les digo, mientras pase esta cuerda va a tener la misma fuerza a lo largo de todo su cuerpo, a lo largo de toda su longitud. No puede haber dos fuerzas distintas en una misma cuerda, tiene la misma fuerza. Aquí está entonces, para la polea C tenemos F del lado izquierdo y la misma fuerza, que es la cuerda vista del otro lado, también F. Acá está. Entonces, si nosotros hacemos equilibrio con esta polea, vamos a tener dos fuerzas que van hacia arriba. Y por equilibrio, entonces, si está para esta polea, entonces debe haber dos o una fuerza que vaya hacia abajo que tenga una magnitud de ¿qué? 2F, para que esto se equilibre. Y luego para la polea A, que es justamente en donde está colgado el peso ese de 30 libras, acá está. La fuerza A, digo la polea A, tiene un peso de 30 libras hacia abajo, es un peso conocido. Y en las cuerdas, ¿cómo está? Fíjense, A con C. Si aquí hay una fuerza F y aquí hay otra fuerza F, dijimos que en esta cuerda entonces, la que conecta C con A, debe haber 2F, por equilibrio. Aquí está 2F. Y también del lado derecho 2F, porque esta es la misma cuerda, transmite la misma fuerza. Esta rosita, esta rosa. Entonces aquí tenemos también por equilibrio, ¿no? Tenemos 2F, 2F y 30 libras hacia abajo. Ok, dice, esto está sujeto a una aceleración constante. Determine la fuerza constante F. Ok, entonces empezamos con esta de la aceleración constante que va a ser lo que queremos despejar. Parte del reposo, eso es un dato que nos dicen. La velocidad inicial entonces es 0. Y la velocidad también nos la dan. Dicen, para que el bloque A de 30 libras tenga una rapidez de 12 pies por segundo. Nos dan la rapidez y nos dan lo que se ha desplazado esta S. Entonces yo vine acá a sustituir. Velocidad inicial es 0. Velocidad del bloque 12. Lo que se ha desplazado, en este caso hacia arriba, va a ser positivo y son 3 pies. Entonces aquí son unidades pies y pies por segundo. Sí, hay que ser consistentes en las unidades. Y de aquí ya despejé la aceleración constante, que me quedó de 24 pies por segundo al cuadrado. Es una aceleración en Y, si se fijan. Aquí todos los movimientos, si esta polea sube o baja, el movimiento sería vertical, sería en Y. Aquí ya no le puse, pero todas estas son en Y y la aceleración es en Y también. Depende del sentido del movimiento. Y ya viene la ecuación del movimiento que involucra fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración en Y. La aceleración
En Y ya la conocimos de acá. Le puse AC, pero pues es en Y. ¿Sí? Les digo, las poleas o las cuerdas, como se están haciendo más cortas o más largas, depende de cómo jales esto, se desplazan hacia arriba o hacia abajo. Aquí está entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Este es el peso del bloque que está cargando esta polea en A. Es menos 30. Va hacia abajo. Más 4F. Estas 4F, ¿de dónde salieron? De acá, ¿verdad? 2F de un lado, 2F de otro. Esta 2F es la cuerda que va alrededor de esta polea. Ok, entonces 4F, esas van hacia arriba, tienden a jalar la polea hacia arriba. La masa, igual que el ejercicio anterior, si me dan el peso en libras, lo tengo que dividir entre la gravedad para que me devuelva SLUX, que son unidades de masa en el sistema FPS. Y la aceleración en Y, pues ya la había calculado de acá. Entonces nada más despejo la F. ¿Cuánto vale F, la fuerza esta? Si se fijan todas, como las poleas están concatenadas, una tiene que ver con la otra, porque se unen por cuerdas y depende una de otra. Todo quedó en función de F. ¿Qué es lo que quiero conocer? ¿Con qué fuerza tengo que jalar esta cuerda para que este bloque de 30 libras suba a una velocidad de 12 pies por segundo, suba 3 pies? Entonces ya nada más de aquí despeje F, que es esa fuerza que necesito, que es de 13.09 libras. Y ya, bueno, es lo que hice acá en este segundo ejercicio. Les voy a compartir igual este documento. Mañana voy a poner a revisar sus ejercicios y les voy a compartir este documento ya con la solución desarrollada para que lo tengan. ¿Alguna duda de esto? Bueno, hasta lo que hemos visto, dos ejercicios. ¿Dudas? No. Bueno, yo les voy a compartir esto, les digo, y para que lo tengan, lo analicen, por si hay dudas. Y si todavía hay dudas, pues me escriben al correo o me escriben ahí en el Classroom. Ahí va a estar. Ahí les voy a contestar. Ok, pues les dejo esto. Yo los vería el próximo martes. Si hay otra cosa, pues también les aviso. Por si hay algún cambio de horario o algo así, pues les aviso. Para todos estar en la misma sintonía. No, pues nada más era eso. ¿Algo que quieran comentar, que quieran compartirme? ¿No? ¿Todo bien? De mi parte todo bien, maestro. Ok. Bueno, yo sí quiero comentarles algo brevemente, como siempre con mis comerciales. Tengo ahí un par de actividades, son 4 actividades que están actualmente abiertas en las que ustedes pueden participar y ganar horas de culturales. En estas actividades, bueno, tengo 4. La primera es la de las calaveritas literarias. Ustedes escriben una calaverita a modo de verso a cualquier, alguna figura pública que todos conozcamos o alguien de aquí de la FIME y me la envían con algún fondo decorado, algo así alusivo al Día de Muertos y ya, con eso acreditan 8 horas de actividades culturales. También tengo una actividad que es del altar de muertos. Si ustedes en su casa tal vez tengan la tradición o tal vez no, no sé, de armar la ofrenda del Día de Muertos o un altar de muertos, pues también se pueden tomar ahí una foto al lado de la ofrenda o al lado del altar, como le gusten llamar, y también por eso hay 8 horas de culturales, si participan. Tengo el de las Catrinas, que ese es más como de maquillaje, de vestirse, así como Catrina o Catrín, según sea el caso. Y también son 8 horas. Y tengo un taller presencial, ese hay que venir. Y aquí se les van a dar todos los materiales para elaborar su calavera. Es una calaverita de unicel, es un cráneo básicamente. Y aquí lo vamos a decorar, lo vamos a pintar, lo vamos a poner ahí cosas, flores en la cabeza, tocado. Y también son 8 horas. Entonces, si participan en las 4 actividades, pues pueden ganarse
32 horas. Las del semestre, ahí están fácilmente. Ajá. Por si les interesa, bueno, pues ahí están las convocatorias en el FIM Eventos. Y hay que leer la convocatoria y inscribirse en el caso que sea que corresponda. Y si no, pues nada más enviar la foto al correo con sus datos. ¿Sí? Ok, bueno, pues yo los dejo y nos estaríamos viendo ya el próximo martes. Que tengan un buen día. Cuídense. Gracias, maestra. Buen día. Bye. Bye, bye. Cuídense.